Bienvenidos familia. En el vídeo de hoy haremos un recorrido por las 7 maravillas del mundo antiguo, obras que reflejan la creatividad e ingenio de las civilizaciones antiguas. Estos logros arquitectónicos forman una guía de viaje que desafía las limitaciones del tiempo y literalmente alcanza los cielos. Aunque no hay evidencia concreta de quién elaboró esta lista, todo parece apuntar a figuras como el poeta griego Antípatro de Sidón y el matemático Filón de Bizancio. Exploraremos lo que muchos sabios de la época consideraban obras maestras de la humanidad. Número 1. Las pirámides de Giza. Comenzaremos este recorrido por las grandes pirámides de Giza, una historia que se remonta a más de 4.500 años atrás. Fueron construidas como monumentos funerarios y tumbas para los faraones Keops, Kefren y Micerinos durante la cuarta dinastía del Antiguo Egipto, y tardó 20 años en construirse más o menos. Originalmente llegaron a medir 147 metros de altura y cada lado alcanzó los 230 metros de ancho. Además, está formada por más de 2,3 millones de bloques de piedra caliza. Cada bloque podía llegar a pesar hasta 15 toneladas. Nadie está seguro de cómo se construyeron, pero las teorías apuntan a sistemas de rampas y diversas herramientas. La Gran Pirámide es la más antigua de estas maravillas del mundo antiguo y la única que permanece intacta. Se encuentra en la meseta de Giza, cerca de la ciudad del Cairo. Número 2. Estatua de Zeus. ¿Qué mejor manera de presentarle tus respetos al gran dios de los antiguos griegos que construyéndole una estatua gigante de él? Bueno, pues esa fue la tarea que realizó el escultor Fidias en el siglo V a.C. Se dice que fue una inmensa estructura de 12 metros de alto, revestida en oro y marfil. Además, afirman que Fidias terminó esta obra hacia el final de su vida, aproximadamente sobre el 430 a.C., pero esta majestuosa obra fue destruida por un incendio en el siglo V después de Cristo. Solo se ha podido recuperar parte de la base y trono. El resto se ha perdido, y solo podemos tener certeza de cómo lucía gracias a los cimientos restantes que reposan en Olimpia, Grecia. Número 3. Jardines colgantes de Babilonia. A pesar de las múltiples descripciones en textos antiguos, ninguna de las otras 6 maravillas es más misteriosa que los jardines colgantes de Babilonia. Una obra que adornaba la capital del imperio neobabilónico, construido por Nabucodonosor II. Sin embargo, ni una vasija ni una columna, no existe evidencia física de esta maravilla. Pero todo tenía una razón. Según la leyenda, el emperador construyó este espacio para su esposa Amitis, quien extrañaba la vegetación de su ciudad natal. Y es que el imperio estaba ubicado en medio del desierto. En un acto de amor, su marido emuló aquel paraje en medio de las dunas del actual Irak. Los jardines sobresalían en forma de terrazas y sobrevivían gracias a un sistema de bombeo conectado al río Éufrates. En estos jardines podíamos ver una gran variedad de plantas como palmeras y árboles. Sin embargo, con la posible decadencia de Babilonia y el fin del imperio, los jardines fueron abandonados, y para cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el IV a.C., los jardines estaban en ruinas, siendo destruidos por el rey Evemero en el 126 a.C. Número 4. Mausoleo de Halicarnaso. Seguimos este recorrido con una obra realmente monumental que le eclipsó cualquier otra de la época, tanto en tamaño como en majestuosidad. El mausoleo de Halicarnaso fue un lujoso monumento funerario construido en el año 353 a.C. para Mausolo, sátrapa de Caria, gobernador persa. Esta obra se erigió en la antigua ciudad griega de Halicarnaso y sorprendió a todos con sus 45 metros de altura y sus más de 1.216 metros cuadrados en superficie. Tenía una planta casi cuadrada y descansaba sobre un enorme podio, flanqueado por una colección de columnas jónicas. Además, en la parte superior había una pirámide escalonada de 24 peldaños. No se sabe a ciencia cierta qué provocó su destrucción. El caso es que los restos que pudieron haberse conservado se perdieron durante el siglo XV, cuando unos caballeros de la Orden de San Juan quemaron los bloques y reutilizaron el resto para fortificar el castillo de Bodrum,
Número 5. Faro de Alejandría. Útil, bello y monumental. Así describían el increíble Faro de Alejandría, una estructura de aproximadamente 130 metros de alto, ubicada en la misma ciudad que albergó la conocida Biblioteca de Alejandría. Fue construido durante el mandato de Ptolomeo I y la obra estuvo a cargo de Sóstrato de Cinio. Tardó 38 años en construirse. La plataforma era de forma cuadrada y estaba construida por bloques de plomo derretido y mármol, materiales que aguantaban los efectos del agua del mar y la erosión. Servía como guía para los navíos y a su vez ser un punto de referencia para los marineros. Un dato curioso, fue la primera construcción de su estilo y a partir de esta se construyeron otros iguales. Sin embargo, el Faro de Alejandría aguantó en pie hasta el siglo XIV, pues se desplomó durante un terremoto. Sus escombros fueron reutilizados por el sultán egipcio Kabitei para la construcción de una fortaleza. Número 6. Templo de Artemisa de Éfeso. Construido en honor a la diosa de la caza y la castidad, Artemisa. El templo estaba situado en la costa occidental de Asia Menor, Turquía, y fue construido en el siglo VI a.C. El templo de Artemisa se caracterizó por su enorme tamaño, el doble que el de otros templos. Medía 115 metros de largo y 55 de ancho, y contaba con 127 columnas de mármol de 20 metros de altura y elaboradas con relieves. Además, el lugar estaba fuertemente custodiado porque hacía las funciones de banco. Pero esto duró hasta el año 356 a.C., cuando fue totalmente destruido por un incendio. El causante de esta catástrofe fue un hombre llamado Heróstato, que confesó los hechos para obtener algo de fama. Fue reconstruido después y posteriormente derribado 2 veces. La primera durante la invasión gótica de alrededor del 267 después de Cristo y la segunda en el año 401 por los cristianos. En la actualidad solo prevalecen sus cimientos y una columna solitaria recuerda el lugar donde una vez se erigió el mayor templo del Mediterráneo antiguo. Número 7. El Coloso de Rodas. Frente a las costas de Turquía, una gigantesca y majestuosa figura guardaba la entrada y daba la bienvenida a los navegantes al puerto de la isla griega de Rodas, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta gigantesca estatua correspondía a Helios, el dios del sol, y construido por el escultor local Cares, usando láminas de bronce. Se dice que llegó a medir 33 metros de altura. Por realizar una comparativa, el Cristo Redentor de Brasil mide 30 metros de altura, más su pedestal de 8 metros. Desafortunadamente, el gigantesco Helios no duró mucho. Fue derribado por un terremoto, todavía sin fecha definida, pero se estima que ocurrió entre el 228 o 226 a.C., y sus restos quedaron abandonados en los muelles de la ciudad antes de ser fundidos como chatarra a mediados del siglo XII después de Cristo. En esta recreación se puede observar cómo hubiera sido esta monumental estatua. Y hasta aquí con las 7 maravillas del mundo antiguo. Si te gustó el vídeo, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!